provinciales tienen sus ejércitos y esos ejércitos son las policías provinciales. Son las que tienen el poder de las armas en cada una de las provincias y no hay quien pueda quitárselos ni quien pueda ponerles límites. Partamos de una base, nosotros hemos dicho muchas veces que la situación de los policías es lamentable en lo que hace a la propia seguridad de ellos y en lo que hace a la propia retribución. Ahora, me pregunto yo, y esto va a entrar directamente ya en tema con nuestro invitado de hoy, me pregunto yo, los políticos que se vieron amenazados en su seguridad por la falta de policía, ¿no piensan que también la falta de educación amenaza la continuidad del sistema democrático? ¿No piensan que la falta de atención de la salud amenaza también al sistema democrático? Y en este último caso en particular, deberían señalarse ellos mismos que la salud, y en la provincia de Buenos Aires se nota patentemente, sigue existiendo oficialmente y públicamente por la dedicación que le ponen los médicos. Si los médicos resolvieran en algún momento decir no atiendo más, como los policías dijeron no salimos más a la calle, sería caótico, sería terrible. Claro está que le vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy, al doctor Jorge Rosell, integrante del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires, del Colegio Médico Distrito 2 de la provincia de Buenos Aires, y un hombre cercano, porque es profesional, porque es médico, porque es dirigente, a todo aquel proceso de sindicalización de los médicos. Doctor Rosell, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Pues la pregunta mía es entonces, ¿los médicos podrían llegar a hacer un paro como hizo la policía? Carlos, la pregunta no es solamente suya, muchas personas de la comunidad, incluso de otras profesiones, nos han preguntado si los médicos podrían llegar a hacer paro. Concretamente le digo, se han producido paros médicos, pero no a nivel de guardia. Todos los paros médicos que se han producido son en áreas programadas, son en áreas que nada relacionado con la emergencia médica. Es muy difícil que haya un paro médico en una guardia. El médico no está con esa filosofía de parar en una guardia, no está formado para hacer un paro en una guardia. El médico está formado para atender siempre al paciente y me parece que de eso conocen muy bien nuestras autoridades sanitarias y que a veces uno piensa como que hay un abuso de esa situación. Pero creo que esto conlleva a la situación hospitalaria por la que están atravesando los médicos y para que haya un paro tiene que haber un escenario que lo lleve a un paro. Evidentemente, hoy día la situación hospitalaria es bastante caótica, fundamentalmente a nivel de guardia. Cuesta muchísimo cubrir las guardias. Y se están produciendo muchísimas falencias en las guardias porque no se pueden cubrir las vacantes. Y la conclusión es, si no hay un paro médico, si en un paro médico no hay una atención médica, pero cuando no hay un médico que atienda una guardia, también hay una falencia en la atención médica. Durante 20 o 30 años, todos los que han concurrido en un hospital no veían lo que se ve hoy. El otro día me comentaban, por ejemplo, profesionales de Guernica, del Hospital Grierson, que no tenían un neonatólogo de guardia hace 3 o 4 meses. Hoy no tienen 3 neonatólogos de guardia. Es grave eso. Estas cosas están sucediendo y estas cosas usted va a un hospital y ve que, por ejemplo, lee un cartel, no hay pediatra, no hay traumatólogo y realmente se está dando con mucha frecuencia. Y esto es muy preocupante y eso tendrían que verlo las autoridades porque esto afecta muchísimo a la atención de la comunidad. Ahora, es solamente una parte, Carlos. Sí. Yo le quiero hacer otra pregunta que tiene directa relación con lo primero que usted decía. Los médicos no están formados para hacer un paro en la guardia. Ahora, me pregunto esto. En el Hospital Fiorito, en noviembre, si no me equivoco, del año pasado, hubo un problema en una guardia y los vecinos, los familiares de los pacientes fueron a tomar la guardia del hospital, le pegaron a los médicos y demás. ¿Eso no amerita también? ¿Eso no es de hecho un paro obligado de la atención al resto de los pacientes por la violencia que sufren diariamente los médicos, no solo en Avellaneda, en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Carlos, si buscamos una causa para que el médico tuviese que parar, le podemos encontrar esas e infinitas muchas más. El tema es que realmente esta situación hospitalaria, este escenario que el médico vive en la guardia, genera aún más violencia. Acá hay un tema que, fíjese, yo le estoy comentando que hay un montón de guardias en el hospital que no se cubre. Esto genera violencia. Eso es un paro obligado. En la década del 80 había 2 pediatras de guardia en un determinado hospital. Hoy hay uno. Y hay otras veces que llega el cartel que dice no hay pediatra.
Esto está sucediendo cosas ahora que no han sucedido antes. Esto conlleva a muchísima violencia. La gente ya de por sí, no vamos a hablar de la violencia en la sociedad porque este fenómeno lo conoce todos perfectamente, no llega bien predispuesta al hospital. Y se encuentra con que el profesional le tiene que decir, o no hay cama, que no tiene esto, que no tiene la medicación, y esto genera aún más violencia. Y la cara visible de la guardia sigue siendo el profesional médico. Ahora, doctor, ¿por qué se llega a esta situación? Porque los médicos, los colegios médicos y mucha gente ha hablado ya desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo que una vez le planteé al ex ministro, el doctor Sin, que era ministro de Salud de Scioli y ahora es diputado o senador de la República Italiana, está en Roma muy tranquilo, le planteé que en el hospital Gandulfo se habían cerrado servicios y me dijo que yo era un mentiroso, que no se había cerrado ningún servicio. Era el ministro de Salud de la provincia. Entonces yo dije, o este no tiene noción de lo que dice, o está empecinado en ocultar lo que pasa, ¿no? ¿Cómo viene deteriorándose? No, los ministros, evidentemente ellos han tenido actividad hospitalaria y conocen muy bien la realidad hospitalaria. La gran mayoría ha pasado por un hospital. Yo creo que hoy día no desconocen lo que está atravesando por los hospitales. Y muchas de las instituciones, incluso el Colegio Médico, les ha advertido con mucho tiempo. El tema de la violencia, al señor ministro actual se le advirtió con muchísima anticipación de lo que iba a suceder. ¿Y por qué no se toman medidas? Eso habría que preguntárselo al señor ministro. No sé si es resorte de él, si es resorte del sector de economía, pero tiene mucho que ver la economía en esta situación. Ahora, fíjese una cosa, Carlos. Yo le hablo cómo es la situación hospitalaria, qué dificultades para cubrir las vacantes, cómo se genera la violencia en el hospital. Ahora, fíjese, esto pasa en el sector público. ¿Por qué en el sector privado no sucede lo mismo? No pasa lo mismo, eso es lo que le iba a preguntar después. Tienen su problema, sí, no tan profundo como lo tienen. Entonces hay una situación económica que conlleva una cosa y lleva a la otra situación. La parte económica tiene un rol muy importante. Sí. Los profesionales médicos tienen mucha vocación para atender. Yo veo a los pediatras, el otro día charlaba con pediatras del Hospital Gandulfo, gente joven con una vocación admirable, con ese compromiso hospitalario admirable realmente. No los ahuyentemos, los debemos captar, los debemos convocar a esa gente joven. Los necesita la comunidad, los necesita el hospital, pero aparentemente nuestras autoridades evidentemente no piensan de la misma manera. ¿Sabe que yo llegué a pensar, esto es una opinión mía, claro, no lo quiero involucrar a usted para nada, ni a la institución que usted representa. Yo llegué a pensar de que, así como en algún momento se dejaban de apoyar el servicio de subterráneos porque la idea era privatizarlos, me da la sensación de que parece que quisieran privatizar la salud en la provincia de Buenos Aires o tercerizarla, que no es descabellado, porque yo recuerdo que en 1994-95 ya hubo un intento era gobernador Duhalde, si no me equivoco, era ministro de Salud Musi, y Musi se puso con todos los cañones apuntando porque hubo un intento de que le dieran todos los fondos del Ministerio de Salud a una empresa para que tercerizar los servicios de los hospitales, una barbaridad. Carlos, usted lo dice porque habrá escuchado algunas versiones de la misma que he escuchado yo. No es descabellado lo que dice, son versiones, no las puedo aseverar y no le puedo decir, pero las versiones existen, o sea, a nivel institucional uno se maneja con versiones, se maneja con cosas más exactas, pero que existen. Claro, o sea, que si cuando el río suena, agua trae, dice. Así que sería lamentable, sobre todo porque uno de los asesores del gobernador Scioli, que no conocía la provincia de Buenos Aires, ni Scioli ni su asesor, ni siquiera su jefe de gabinete, porque vinieron de la ciudad de Buenos Aires, uno era diputado en la ciudad de Buenos Aires, otro candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, otro médico en la ciudad de Buenos Aires, no tienen la menor idea, pero además tienen muchos antecedentes en lo que hace a esta privatización, por lo menos encubierta, de los servicios. También lo digo yo, doctor, eso, No, ojalá que eso no ocurra, porque si hay algo que se ha logrado mantener al hospital público en estas condiciones, y un cambio espero que no sería beneficioso ni para ninguna institución, ni mucho menos para la comunidad. Bueno. El hospital cumple un rol muy importante, Carlos, lo que a veces la gente tiene que entender, y fundamentalmente las autoridades, y yo le doy un dato simple que lo deben conocer, pero se lo voy a reiterar. En cualquier partido del conurbano sur, puede ser desde Avellaneda, Lanús, Lomas o Quilmes, más del 50% de la población depende pura y exclusivamente de la salud del Estado. Y esto lo tendrían que ver las autoridades, porque esto es donde tendría que reforzar a los hospitales es la atención, que es lo que no está sucediendo. O sea, es muy largo comentarle la problemática porque le reiteraría situaciones con respecto a la violencia, los insumos. O sea, una persona que concurrió al hospital en los 15, 20 o 30 años atrás y va hoy, va a notar un cambio y no es un cambio favorable.
desde la infraestructura, eso es lo que se ve desde afuera. Y los que estamos adentro vemos mucho más desde adentro esos cambios, lamentablemente, que no son en favor del hospital y mucho menos de la comunidad. Doctor, en el 2001, cuando fue la gran crisis, y en el 99 también, el hospital público le salvó la vida a miles y miles de personas porque la gente se quedaba sin trabajo, se quedaba sin obra social, se quedaba sin servicio de salud. ¿Y a dónde iba? Al hospital. Los hospitales estaban abarrotados. Pero el hospital fue capaz de dar respuesta. Ahora, a la inversa, la gente tiene trabajo, tiene obra social, tiene un montón de beneficios, y el hospital es capaz de dar respuesta, pero no puede dar respuesta, porque no tiene, en muchos casos, yo sé de un caso de un médico que tuvo que salir a la farmacia enfrente a comprar gasa para poder atender a un paciente. Como esas anécdotas hay muchísimas, Carlos. Le puedo asegurar que el médico hospitalario tiene mucho compromiso con el hospital. Es decir, tiene muchísima vocación y hace lo que puede con lo que tiene. Y le dan muy poco para que pueda hacer. No vamos a hablar de los derechos como el trabajo, no vamos a hablar de las 24 horas de guardia, que realmente hoy día quedan muy pocos lugares que deban hacer 24 horas de guardia. Debemos tomar situaciones como parecemos de pensar cuál es el futuro de esta situación cuando sabemos que es la incorporación y la inclusión del sexo femenino en la medicina. Es un tema muy amplio. Y que además cada vez hay más mujeres, ¿no? Y en este momento le diría que estamos en un promedio de 6-4 y llegando a 7-3 de mujeres. 7 mujeres cada 3 hombres. Cada 3 varones. Ese es el promedio que estamos matriculando así en diferencia de sexo. Se ha feminizado la profesión. Y por supuesto nos estamos manejando con leyes que no le rigen a estos profesionales de 20, 30 años atrás, que no están acorde a la situación actual. Bien. Marta de Wilde, esto para Tony, pero lo voy a leer igual. El martes 10 fue el mejor sorteo que usted hizo, como nos gusta a sus seguidores. Continúe así, saludo. Esther de Quilmes dice, no estuve de acuerdo con la Junta Militar, pero deberíamos tener fuerza militar dispuesta a mejorar el país. Yo le pediría al gobierno que haga un plebiscito para ver si se puede volver al servicio militar y así sacaríamos a todos los chicos de la calle. Estoy de acuerdo con la democracia. Hugo de Berazategui, si bajó la desocupación, ¿cómo es que hay tantos jóvenes en la calle? Osvaldo de Sarandí, para mí. Carlito, feliz cumpleaños, un abrazo, ¿no le sobró alguna botellita de champán? Alicia de Avellaneda, no tomo champán, lo lamento. Yo soy proletario, tomo sidra. Alicia de Avellaneda, señor Tony, para mi amigo Tony, con los gobernantes que tenemos no podemos ser felices como usted nos desea todos los días. Excelente sorteo el día martes, saludos, Alicia de Avellaneda. Doctor, muchas veces los gremios luchan exclusivamente por las reivindicaciones económicas. Pero tanto los maestros como los médicos no solo luchan con las reivindicaciones económicas. Por supuesto que eso es parte de su reclamo, pero los médicos y los maestros luchan por una mejor infraestructura edilicia, luchan por tener equipamiento, por tener el personal que corresponde. ¿En qué medida todo eso, si no tiene respuesta, puede derivar en medidas más fuertes que las que están tomando ahora? Porque ahora, por ejemplo, el otro día cortaron la avenida Belgrano, el miércoles que viene la van a volver a cortar en Avellaneda y van a cortar otras avenidas de otro lado. Pero tomar medidas más fuertes. Usted me dijo no son capaces de parar una guardia, pero los reclamos profesionales y fundamentalmente de los médicos son hechos más aislados. Sí, es cierto, tengo referencia que hoy cortó la avenida Belgrano, el Hospital Fiorito, el personal profesional y no profesional, evidentemente porque están saturados, están cansados de esta situación. Es decir, están cansados de trabajar en estas condiciones. O sea, nosotros entendemos que los gremios deben luchar por la cuestión salarial, que es muy importante, pero fíjese que la última modificación que se pidió a través de un gremio que representa a los no profesionales estuvo correlacionado, la modificación de la ley estuvo correlacionada específicamente con el aporte, con la jubilación previa, con el aporte a la caja, es decir, con la reducción horaria. Y las condiciones de trabajo, claro, ¿quién habla de las condiciones de trabajo en que tiene que estar el profesional y los no profesionales? Hoy día un médico, nosotros consideramos desde el punto de vista del colegio de médicos, no puede hacer guardia de 24 horas. Lo máximo son 12 horas. O sea, hay una situación que yo me acuerdo que un viejo dirigente decía, los médicos cuidan a la comunidad. ¿Y quién cuida al médico? Este viejo me decía, ¿quién cuida al cuidador? Es una realidad, o sea, hay que proteger a los profesionales en ese aspecto. Muchas veces nosotros recibimos en nuestro colegio reiterados reclamos, porque tenemos nuestra comisión gremial, como ha dicho muchas veces nuestro presidente, actúa de hecho, no de derecho. Bueno, pero ahora nosotros tenemos también un sindicato que se está desarrollando, que creo que usted lo conoce bien, que es AMRA, el sindicato médico, es exclusivo de los médicos. Hay otros sindicatos, cuidado, no nos equivoquemos, pero son más pluralistas. Toman o nuclean todos aquellos profesionales que no solamente son médicos, sino desde kinesiólogos, farmacéuticos, psicólogos, odontólogos, etc.
ANRA es un sindicato público exclusivamente de los médicos. Es muy difícil que hoy día el médico se identifique incorporado a un sindicato. El médico todavía le cuesta un poco porque no se considera un trabajador nato. Usted piensa el médico mismo el médico mismo. Piense que todavía el profesional médico a la mañana es trabajador donde tiene un empleador, que puede ser un ministerio, a la tarde es un director probablemente de un sanatorio, no tiene más tarde su propia empresa, que es un consultorio. No tiene la homogeneidad que tienen otros, como los docentes a nivel policial. Entonces, eso hace dificultades pero a medida que se vaya desarrollando y se vaya considerando un verdadero trabajador, a ver cómo va a crecer el sindicato. Y es la única manera, hoy por hoy, y creo que esta es notoria en todo lo que estamos viendo, que es una de las salidas que tienen los médicos para lograr mejores condiciones de trabajo y conllevar a eso las mejores situaciones salariales. Hay algo que siempre me llamó la atención. El médico tiene que atender al paciente que llega, muchas veces en la emergencia hasta no tiene los guantes y lo atiende igual, corriendo el riesgo de tocar sangre contaminada. Ahora, ¿por qué los médicos no tienen un reconocimiento como actividad insalubre de su profesión y sí la tienen otro tipo de empleados que trabajan en el hospital? Bueno, esto conlleva siempre lo mismo, o sea, la falta de reconocimiento de lo que está haciendo el médico. Fíjese que un profesional médico en el sector de cirugía no tiene la tarea de insalubre, pero sí la tiene un camillero. Entonces, eso es lo que sucede en los hospitales. Probablemente el camillero tuvo un sindicato que a lo mejor pudo defender mejor sus derechos y el médico en su momento no lo tuvo. Entonces, como estas situaciones se presentan muchísimas, ojalá que esto algún día cambie. No sé si nosotros, yo lo voy a ver, pero las generaciones jóvenes que vienen puedan vivir una situación y empiecen a retomar el verdadero rol que le corresponde al médico. Bueno, ahora hoy me decía uno, espera que lo voy a interrumpir un segundito, me decía un colega suyo, me decía, ahora que está Musi en la Cámara de Diputados, por fin vamos a tener un médico que hable de nosotros. Porque me decía este mismo médico que sus colegas que tuvieron en la Cámara de Diputados eran más políticos que médicos. Me dice que Musi es más médico que político. Ojalá que, no, lo conocemos al doctor Musi, por supuesto que sí. Ojalá que con la incorporación de él en la Cámara podamos lograr que muchas cosas no hemos podido lograr. ¿Sabe lo que pasa, Carlos? O sea, yo creo que desde el punto de vista de colegio de médicos, que conoce muy bien el rol del médico, conoce la situación hospitalaria, porque nosotros desde que se recibe el profesional médico tenemos un seguimiento permanente y contacto permanente con el profesional. Y también desde el punto de vista sindical, son las instituciones a las que deberían recurrir a aquellos ámbitos legislativos que los podrían asesorar de la mejor manera. Son los que conocen realmente la realidad del profesional médico. Doctor, ¿y cómo va a seguir esto? Porque la semana que viene hay otro día de paro. Este paro prácticamente no se sintió, no hubo grandes problemas. Se siente mucho más en lo que hacen los hospitales cuando se va un médico y no lo pueden reemplazar, cuando no funciona, cuando no hay suero para las operaciones, cuando no hay placas para las radiografías, eso se siente mucho más. Carlos, la situación va a seguir, depende de la reacción que puedan tener las autoridades sanitarias. Acá estamos llegando a la fiesta y sabemos las dificultades que van a tener para cubrir la guardia. Va llegando enero y febrero, que bueno, los profesionales como otros tienen que llevarse de vacaciones, se hace muy difícil. Carlos, el profesional que se jubile en un hospital no es reemplazado. Claro. No es reemplazado. El profesional que por alguna causa dejó de hacer la guardia no es reemplazado. Entonces, ¿y cómo se cubre eso? ¿No se cubre? Sí, si no hay reemplazo le van a decir no hay pediatra o no hay traumatólogo o no hay cirujano. Y no hay. Eso no sucede, y no hay. Y eso es peor, le digo, como efecto o como consecuencia, es peor que un paro. Entonces yo creo que las autoridades deben tener conocimiento, deberían actuar frente a estas circunstancias. Mire que yo no le hablo de un hospital solamente del conurbano sur, le hablo de todo el cordón del conurbano. Nosotros tenemos perfectamente reuniones todos los meses en el Consejo Superior, donde la situación hospitalaria está como orden del día, todas las reuniones, y cada sector nos están informando, y es un cálculo lo que está sucediendo. Si usted quiere podemos hablar de lo que es el conurbano oeste, el norte o nosotros sur, y le digo, es un cálculo lo que está sucediendo. Ojalá que esto lo pueda solucionar, que tomen conciencia y que no actúen como consecuencia, sepan prevenir. Porque hubo otros sectores, usted sabe que hace muy poco actuaron como consecuencia. Doctor, usted me dice que actúen previniendo, y esa es una regla básica en lo que hace a la salud. La prevención es la mejor forma de tener un pueblo sano. Pero si no hay prevención, ¿cuál es la solución? No tenga ninguna duda. Deben tomar conciencia de esta situación, de la que se avecina. Es decir, no
no entiendo cuál es la causa, porque no toman un accionar referente a lo que está sucediendo fundamentalmente a nivel de guardia. Vuelvo a reiterar, el nivel de guardia es una situación muy caótica lo que está pasando en los hospitales. Es decir, y no está sucediendo en el sector privado. Y fíjese, le digo más, usted cruza el Riachuelo y la situación es totalmente diferente. Creo que hay una situación económica que van a tener que rever, porque yo creo que es la única solución. No sé si van a solucionar el 100% solamente con la parte económica, pero que van a mejorar un montón de situaciones, seguro que sí. Económica, usted no se refiere a que le aumenten el sueldo a los médicos, sino económica para derivar recursos a la salud. Carlos, si usted tenía dos pediatras en el año 80 y pico en un hospital, hoy día con el crecimiento de la comunidad, no puede tener uno. Tiene que tener tres. La situación económica tiene que ser, usted lo acaba de decir, tiene que haber, no, en un cálculo apresurado tiene que haber tres. Claro. Porque el crecimiento seguro que ha sido el doble de las poblaciones. Bueno, como estas situaciones son muchas, o sea, creo que es muy clara la situación, creo que también las autoridades la conocen, solamente deberían tomar cartas en el asunto. Ahora, ¿no hay miedo en los directores de los hospitales de llevar ese planteamiento arriba y decir, mira, yo en mi hospital ya no puedo seguir más con la situación esta? Yo tengo la sensación de que los hospitales deben llevar esta situación a las autoridades ministeriales fundamentalmente. El tema es que evidentemente no se hacen eco de la situación. Me parece que incluso por ahí uno se pone a pensar, conociendo los profesionales que dirigen al ministerio, que son colegas nuestros, me parece que depende un poco más del resorte del Ministerio de Economía que el propio Ministerio de Salud. Alberto de Berazategui dice, la inseguridad está porque se está perdiendo el barrio, la sociedad de fomento se está perdiendo la cultura, la cultura de ayudar y de hacer el bien. Esther de Bernal, se debería hacer una sentada para hacer un gran abrazo a los hospitales, de cada barrio. El pueblo tiene que activarse y no ser pasivo. Y este de Ramón de Berazategui dice, es algo más doméstico, pero lo leemos igual. Hace un año estoy pidiendo que vengan a poner una tapa de sumidero en la calle 104 entre 17 y 18 y no viene la municipalidad. Bueno, esto que dice la señora es real, ¿no? Esther de Bernal dice, el pueblo tiene que ser activo y no ser pasivo en la defensa de los hospitales. Y creo que un poco esa es la responsabilidad que tenemos todos, ¿no? No tengo ninguna duda. Yo no comparto lo que dice la señora, o sea, debemos ser activos con los límites correspondientes, o sea, siempre pensar, o sea, no este tipo de actividades que uno está viendo lamentablemente en la pantalla, que realmente, bueno, no quisiera que esto pase en nuestro país, pero claro, pasa, Carlos, pero pasa, lamentablemente claro. Sí. Es decir, y uno pone desde las instituciones, desde lo personal y todo, tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto no suceda. Yo creo que los médicos ponen permanentemente el esfuerzo para que no sucedan cosas como este tipo. Bueno, yo sé que hay parte de la comunidad que apoya también, doctor, porque el otro día el Hospital Evita Pueblo hizo un encuentro para reunir fondos, el hospital hizo un encuentro para reunir fondos para ampliar la maternidad, y fue mucha gente. Está bien, es lindo. Pero fíjese que hemos vuelto a la prehistoria, cuando las instituciones tienen que juntar fondos claro. de los propios vecinos para hacer ampliar la maternidad. Realmente no corresponde, no tendría que ser así, pero bueno, admiramos y valoramos mucho la voluntad de la gente que hace ese tipo. Doctor, ¿usted quiere agregar algo más? No, solamente agradecerle el haberme invitado, Carlos. Es decir, el tema de hospital es muy amplio, es para conversarlo en forma reiterada y bueno, pedirle por ahí a los señores que tienen, a las autoridades ministeriales, que no nos jubilen más médicos. Muy bien, Andrés de Quilmes dice, pueden hablar de las cámaras de seguridad de Quilmes, los que están a cargo no saben nada, no actúan en un momento y después es tarde. Y Alejandra de Wilde dice, en un canal hay una mujer de Boca defendiendo las actitudes y estos actos de la hinchada de Boca, me da vergüenza, la policía y gendarmería no hacen nada, me da mucha pena. A nosotros también, Alejandra. Doctor, muchísimas gracias. Bueno, usted me decía antes de empezar que quería mandar un saludo por las fiestas, ¿no? A todos mis colegas, por supuesto, que deseo que se han pasado un buen 3 de diciembre y esperemos que también tengan una muy buena y mejores fiestas. Muy bien. Doctor Jorge Rosell, integrante del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, y yo creo que evidentemente la cuestión económica atraviesa todo, pero fundamentalmente me resisto a creer que los dirigentes políticos de la Provincia de Buenos Aires puedan permanecer tan ajenos a un tema tan sensible y que afecta a toda la comunidad como es la salud pública. La salud pública, la educación pública, la seguridad pública. Actúan detrás del carro de bomberos, van detrás del carro de bomberos, cuando lo ideal sería que evitaran que se prendiera fuego la casa. Y a este paso que vamos, las actuales autoridades están demostrando que
se les va a prender fuego a la casa y después no va a haber bombero que ayude a apagar. Señores, le quiero agradecer a Tony del Greco, estaba acá para empezar el programa conmigo, tuvo que ir al diario de inmediato porque tiene un suplemento especial y tenía que terminarlo. Me dijo que le agradece mucho a la gente que nos sigue permanentemente y yo también se los agradezco. Nos reencontramos la semana que viene, quédese porque ahora viene Enfoque Médico, donde otros médicos van a hablar de la sindicalización y la situación de los hospitales. Hasta la semana que viene, gracias.